Que Dios le bendiga, hermanos. Espero en Dios se encuentren bien al lado de su familia y sus seres queridos. Yo quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 1 hasta el 9. Esta palabra que voy a compartirles es acerca de la parábola del sembrador que Jesús enseñó. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oye. Jesús saliendo de su casa se sentó junto al mar, pero donde quiera que Jesús iba, les seguía la multitud, ya que la gente estaba necesitada de una palabra de aliento, de una palabra de esperanza. Y lo que Jesús les daba no era solamente palabras de aliento o de esperanza, sino que las palabras que Jesús les daba eran palabras de vida. En esta ocasión era tanta la gente que Jesús aprovecha y se sube a una barca que estaba junto a la playa y la usa como plataforma para poder enseñar a estas personas. A Jesús le gustaba en ocasiones hablarles por parábolas. Una parábola es una pequeña narración simbólica que Jesús utilizaba para llevar una enseñanza moral a través de una historia. En esta ocasión, en esta parábola del sembrador, el sembrador representa una persona que enseña la palabra de Dios. Puede ser usted, puedo ser yo. La semilla representa la palabra misma de Dios, lo que nosotros transmitimos. La semilla en sí misma no puede dar fruto si no se siembra en tierra. Una semilla sin sembrar no es más que una semilla, pero una semilla sembrada se convierte o tiene el potencial de convertirse en fruto. Pero no cualquier tierra es apta para hacer que la semilla produzca. Tiene que ser tierra fértil. Aparte de la tierra también se necesitan otros elementos como lo es el agua o el sol. Así que por más buena que sea la semilla, por más buena que sea la tierra, si no es sembrada en las condiciones adecuadas, no dará fruto. Más adelante dice que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué hablas por parábolas? Ya que mucha gente no entendía lo que Jesús les decía a través de las parábolas. Y los discípulos le cuestionaban, y lo que Jesús le responde es algo muy interesante. Jesús le responde
que Él les hablaba por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Mucha gente veía a Jesús y le seguían para escucharle, pero no se daban cuenta de quién era aquel hombre que estaba hablándoles. Lo veían como profeta, quizá como un maestro, pero no lo veían como lo que él era verdaderamente, el Hijo de Dios. Muchas personas lo oían, mas no entendían las palabras de Jesús. Los misterios de Dios no son revelados a todo ser humano. Por eso es que hay muchos que al leer la Biblia no pueden entender lo que dice. No pueden entender el mensaje que Dios les está transmitiendo. Porque la palabra solo se le puede entender a través del Espíritu Santo. Muchas personas saben de Dios, pero aún no le conocen. Conocen la Biblia de memoria, pero no entienden el mensaje verdadero que Dios les está transmitiendo. Nuestra mente humana no alcanza a comprender las cosas espirituales, pero cuando nosotros conectamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, entonces Él nos revela sus misterios a través de su palabra. Jesús le dice a sus discípulos: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La semilla que cae al lado del camino representa a aquellas personas que cuando escuchan la palabra de Dios endurecen su corazón y no la creen. Entonces viene el malo, que es Satanás, y les roba esta palabra que se les ha dado. Satanás les miente, poniendo duda en su corazón, y de esa forma les quita la palabra que se les dio. Aunque la semilla fue sembrada, no cayó en tierra fértil, de manera que nunca dará fruto esa semilla. Estas también son aquellas personas que dicen: yo soy buena persona, yo no hago mal a nadie, basta con ser bueno. Estas personas no han entendido lo que la palabra de Dios dice. En Efesios 2:8 dice: la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Para ser salvo es necesario aceptar a Jesús en nuestros corazones. En Juan 3:15 dice: para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Es por esto que la semilla que cae al lado del camino representa a estas personas que no creen lo que la palabra dice. La semilla que cae en pedregales representa a aquellas personas que escuchan la palabra y que en el momento la reciben con gozo. En el momento quizás hasta se emocionan y dicen: voy a cambiar, voy a obedecer la palabra. Qué bonita palabra me ha sido dada. Pero que esa palabra no echa raíces en sus corazones, de manera que el gozo solamente les tardará por un momento. Estas personas no han entendido aún lo que en realidad es ser cristiano.
Estas personas quizás son aquellas personas que piensan que ser cristiano es fácil o que todo va a ser color de rosa. Pero cuando llega la aflicción, cuando llegan momentos difíciles, fácilmente se apartan de los caminos de Dios. Estas son personas que se dejan guiar por emociones, pero que no tienen raíces profundas en la palabra de Dios. Efesios 3:17 dice: arraigaos y cimentados en el amor. Cuando esas raíces están cimentadas en el amor de Dios, entonces no habrá nada ni nadie que pueda apartarte de los caminos de Él. Pero luego existe otra semilla que cae entre espinos. Estas son aquellas que oyen la palabra de Dios, pero que en el afán de la vida y por el amor a las cosas materiales se ahoga su fe. Esta semilla fue sembrada y aunque tocó sus corazones y quiso brotar, la vanidad no permitió que diera fruto. Estos son aquellos que saben de Dios, que creen que hay un Dios, pero sus prioridades están lejos de Dios. Estas son las personas que se preocupan más por tener bienes en la tierra, por alcanzar quizás un nivel social más alto o un nivel económico más cómodo, pero que no se preocupan lo suficiente por su vida espiritual. Esto no es decir que esté mal alcanzar un nivel financiero mayor, pero cuando nuestras prioridades están puestas en las cosas materiales, entonces nosotros también llegamos a ser como esta semilla que cae entre espinos. De manera que la vanidad y el afán de la vida ahogan nuestra fe. Pero luego nos habla de la buena tierra. Estas son aquellas personas que no solamente escuchan la palabra de Dios, pero que también la creen. Que creen en sus corazones verdaderamente que estas palabras son de verdad. Estas son aquellas personas que se interesan por aprender más de Dios. Estas son aquellas personas que escudriñan las escrituras constantemente. Aquellas personas que no ponen su mirada en las cosas materiales, sino que primero se interesan y se preocupan por su vida espiritual. Estas son aquellas personas que han llegado a entender que cuando buscan las cosas espirituales, Dios se va a encargar de darle conforme su necesidad las cosas materiales. Estos son aquellos que creen en la palabra y que la ponen por obra. Personas que cuidan su vida espiritual. Estas son las personas que darán frutos en abundancia. Por eso nos dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. No importa los años que llevemos en el Evangelio, o los títulos universitarios que tengamos, o lo mucho que conozcamos la Biblia. Si en nosotros no hay frutos aún, entonces no hemos llegado a ser tierra fértil. ¿Con cuál tierra te puedes identificar tú hoy día? La vida espiritual es de vivirla día con día. Quizá el día de ayer tú podrás decir: yo trabajaba mucho, yo evangelizaba mucho, yo oraba mucho. Y nos quedamos en el pasado. Pero ¿cómo está tu vida espiritual hoy día? ¿Dónde está tu mirada?
Cuando escucha la palabra de Dios, ¿será que va a dar fruto digno en tu vida? La vida espiritual, hermanos, es un crecimiento diario. No es solamente aceptar a Jesús, sino que tener una relación constante con Él. Tenemos que tener un crecimiento constante, irnos acercando más y más a Él todos los días, conocerle más, así como los sembradores labran la tierra para poder sembrar. También nosotros tenemos que ir labrando nuestra tierra, nuestros corazones día con día, para que la palabra que ha sido sembrada en nosotros vaya creciendo y dando fruto. En el principio de esta palabra hablábamos acerca de que es necesaria una semilla, es necesaria una tierra fértil, pero también es necesario el agua y el sol como elementos para que esta semilla pueda crecer y dar frutos. Esa agua, ese sol, hermano, es tu oración, es el escudriñar la palabra, es tu relación con Dios. Que tu corazón esté constantemente siendo renovado en Dios, para que esa palabra se vaya poniendo en práctica, para que esa palabra vaya creciendo en ti, de manera que dé fruto, fruto digno y agradable para Dios. Nosotros debemos labrar nuestros corazones, cuidar nuestros corazones, para que cuando la semilla caiga en nuestros corazones, cuando la palabra se nos dé, nosotros estemos preparados para recibirlo. Cuando la palabra de Dios da fruto, entonces tendremos lo siguiente. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Si tú tienes estos frutos en tu corazón, hermano, vas por buen camino. Sigue trabajando y labrando tu tierra, que tu corazón permanezca listo para que cuando una palabra de parte de Dios sea sembrada en tu corazón, pueda ser fértil y pueda dar fruto. Si tú ahora dices, a mí me hace falta uno de esos frutos, quizá te hace falta amor o gozo o paz o paciencia o benignidad o bondad, o te falta fe, o te falta templanza o mansedumbre. Entonces, este es el momento para que prepares tu corazón, para que busques a Dios en oración, para que cuando la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón, que no seas tú como la otra tierra que no dio fruto, sino que seas tú como esta tierra buena, esta tierra fértil, y que sigas dando fruto a través del Espíritu Santo, y que sigas dando fruto y creciendo en tu vida espiritual. Que tu campo sea próspero, que tu vida espiritual sea verde, que tu vida espiritual sea abundante. Es mi deseo para ti en esta tarde. Que el Señor te bendiga.